Muy buenos días, señores estudiantes. Tengan la cordial bienvenida a esta nueva semana de actividades. Para mí es un gusto trabajar con cada uno de ustedes en la asignatura de estudios independientes. En esta semana vamos a dedicarnos un poco a lo que es, hablando un poco de lo que es la estructura en sí, de lo que es el conocimiento cognitivo, de los roles del estudiante, el profesor, un poco hablar también cómo esto influye en lo que es en la actividad académica, en el trabajo. Podemos hablar también un poquito cómo se puede influir para que los estudiantes de esa manera puedan también tener una presencia de marketing, de trabajo y cómo se puede vender esos procesos, ¿no? Es un tema muy amplio que lo vamos a tratar, obviamente, con los chicos, así que la bienvenida del caso a cada uno de ustedes, señores estudiantes. Vamos con un mensaje que dice lo siguiente: si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. En esto es lo que se refiere y lo que nos dice en este pensamiento que es muy importante en referente a la educación, es que si nosotros estamos con esas ansias de aprender, realmente nadie nos puede parar, ¿no es cierto? Nosotros podemos dedicarnos día y noche, así como para sacar una habilidad que nos gusta cantar, tocar guitarra, bailar, lo que sea, andar en bicicleta y todo lo demás. Cualquier cosa lo podemos hacer y en los estudios también podemos ser unos excelentes profesionales, ¿no es cierto? Que cuando alguien decía, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un profesor de filosofía muy bueno también que decía, qué orgullo haber tenido ese profesor, que muy bueno que era, realmente era muy bueno. Supongo que ya falleció. Entonces escribió dos libros y todo eso, le gustaba mucho la filosofía, yo aprendí mucho de filosofía también de ese profesor, ¿no es cierto? Y con decir que cuando comenzaba a leer, yo como que me estaba retirando de la religión y después entendí que no estaba leyendo lo suficiente, que me faltaba mucho por leer. Y cuando comencé a leer más, entendí muchas cosas que él ya después obviamente me dijo, ¿no? En la filosofía hay corrientes idealistas y materialistas, ¿no? Para que puedan entender también ahí. Y eso también es así mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa pasión por hacer las cosas, nadie nos puede parar. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Le dice Alex, Alex, no puedes montar en bicicleta, porque tú, digamos, pongo un ejemplo metafórico, ¿no? Le digo que Alex tenía, por ejemplo, 6 años y le dicen tus amigos o tu propio padre te dicen, no, no puedes montar en bicicleta. Todavía tienes 6 años, todavía no es de edad, te vas a caer, te vas a lastimar, te vas a caer. Pero Alex tiene esa decisión, tiene ese coraje, dice, no, yo me voy a subir a esa bicicleta y yo voy a manejar esa bicicleta. Eso es lo que nos hace diferentes en una sociedad, lo que nos hace diferente, pensar diferente y decir que nosotros podemos, porque tú te estás alimentando, Alex, dices que yo soy capaz de salir adelante y así tenemos que ser, porque ese es el amor también propio que nosotros tenemos que poner, ¿no es cierto? Y para esto se trata esta asignatura, se trata para llegar a esos puntos, ¿no? Nadie me puede doblegar ese pensamiento, nadie puede decir que realmente que lo que ellos dicen es su verdad porque es lo que ellos piensan de mí bajo lo que yo pienso también de mí en sí en propio, ¿no es cierto? Entonces, eso sería por una parte, señores estudiantes. Así que bienvenidos a esta nueva semana de actividades y de clases. Vamos a comenzar por lo que nos corresponde a esta. Así que bienvenidos todos y empezamos. Vamos con lo que es el objetivo general, conocer sobre la independencia cognitiva, roles del estudiante y del profesor. A eso es lo que se refiere, lo que se enfoca también es cuáles son los roles y cuál es el camino que nosotros tenemos que hacer para que los estudiantes puedan asimilar ese conocimiento, puedan llegar a ese conocimiento, puedan ser parte de ese conocimiento, puedan construir ese conocimiento, ¿no? Fortalecer las etapas del trabajo independiente, autónomo en el trabajo académico como personal. A eso es lo que le digo, o sea, cómo nosotros podemos vender nuestro producto, cómo nosotros podemos dar a conocer, cómo es importante también la tecnología para que llegue a estos principios, ¿no? Cómo crear técnicas que ayuden al trabajo independiente y autónomo, ¿no es cierto? La autoestima, crear en uno, fortalecer. Y otra cosa que también no la autoestima, ¿no? La humildad, que es que nos está faltando como seres humanos, creo que es bastantísimo, ¿no? Hemos llegado a un punto de la tecnología que todo el mundo se cree, discúlpame el término, papá de Tarzán, pero realmente estamos olvidando ese principio muy importante en la casa, en el hogar, con los amigos, la humildad, ¿no es cierto? Que sería algo muy importante también que lo llevemos. Etapas de trabajo independiente, vamos con la lectura de esta primera parte, por favor, me ayudan con la lectura. Alex, buen día. Buenos días. Etapas del trabajo independiente, identificación de la oportunidad. La identificación de la oportunidad es el primer paso para el trabajo independiente y autónomo. La identificación de la oportunidad se refiere a la capacidad o habilidad de una persona para reconocer y aprovechar las oportunidades que se presentan en su entorno. Esto implica tener la capacidad de identificar situaciones ventajosas, desarrollar ideas innovadoras o tomar decisiones estratégicas que pueden conducir a resultados positivos o beneficiosos, ya sea a nivel personal, profesional o académico. Porque muchísimas gracias. Dentro de la academia nosotros necesitamos muchísimo de eso y necesitamos construir, ¿no es cierto? Unas etapas que son muy importantes también tomar en cuenta también la identificación de oportunidades que se presentan, ¿no? Paso del trabajo independiente a un autónomo, ¿no es cierto? Y a veces lo que nosotros necesitamos también es esa parte, no solamente la autonomía, ¿no? Muchos de los adolescentes o los jóvenes
ya piensa porque tienen 17 18 años, ya, yo ya tomo mis propias decisiones, yo ya quiero hacer mis propias cosas, y esas cosas tampoco son así, ¿no? Entonces, tratar de decir que las cosas que tienen paulatinamente, pero se van construyendo con ese proceso, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos de lo que también es la otra parte que es importante de identificar lo que es la necesidad de problemas del mercado, ¿no? Se puede ser abordado con sus habilidades y conocimientos. Por ejemplo, el mercado necesita diferentes tipos de, por ejemplo, de conocimientos o como le decían a otras personas, por ejemplo, de otras carreras, ¿no? Qué importante es nosotros conocer el mercado para, por ejemplo, ponerte una tienda, ponerte un local, ponerte algo, ¿no es cierto? Es importante conocer el mercado, qué es lo que más se vende, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En la costa lo que se vende más es, por ejemplo, por decir, las naranjas y todo lo demás. ¿Por qué no me puedo poner un lugar donde que vendan, por ejemplo, saquillos? Por decir una situación, saquillos, o por qué no puedo poner un lugar donde que yo pueda sacar el pulpo, por ejemplo, de la naranja, ¿no? Entonces, identificar los nichos y ver cuáles de esos, por ejemplo, me puede dar una oportunidad como emprendedor, como persona para crear esa fuente también de, puede decir, de empleo, ¿no? Puedes buscar oportunidades en tu industria actual o explorar nuevas áreas en las que tengas interés o experiencia, ¿no? Nosotros lo que tenemos que salir es como personas y como profesores igualmente es de nuestra zona de confort. O sea, donde nosotros nos sentimos bien y a veces hay mucha gente, ¿no? Que no quiere salir de esas zonas de confort porque se siente bien ahí, porque no quiere caminar, no quiere buscar otras alternativas. Y he visto compañeros también de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, modestia aparte, he recorrido un poco la vida y los caminos que me ha dado las oportunidades también. Me he desenvuelto en algunas situaciones que también han sido experiencias propias para mí como para mi vida, pero sí es bueno también salir de eso porque tienes otra perspectiva, otro punto de vista de lo que está pasando en el mundo, en la sociedad y todo lo demás. Y eso incluso te da una mayor visión en las cosas que puedes hacer. Al momento de trabajar, al momento de dar clases, te dan también otros puntos de vista diferentes, ¿no es cierto? Esos son trabajos importantes también de lo que es la independencia, dentro de explorar también nuevas áreas, ¿no es cierto? En el conocimiento, igualmente ustedes en el conocimiento de mi asignatura, por ejemplo, de estudios independientes, buscas temas, esto se relaciona mucho también con la parte psicológica, también como ustedes ven tiene mucha relación, ¿no es cierto? Porque en esto tratamos un poco, se puede decir, la orientación del hombre, del estudiante, en sí, en una sociedad, cómo se puede vincular, cómo puede mejorar, cómo puede organizar también, ¿no es cierto? A eso se refiere en sí. Investigación y planificación. Vamos con este tema de investigación y planificación, Jean Omar. Buenos días. Investigación y planificación. La investigación y planificación son etapas fundamentales para el trabajo independiente y autónomo. Estas etapas permiten establecer los objetivos, identificar los recursos necesarios y definir las estrategias a seguir. A continuación se presentan algunas recomendaciones para llevar a cabo una investigación y planificación efectiva. Bien, la investigación pues es un proceso que utilizamos para aumentar nuestro conocimiento sobre algún tema. Esto incluye la hipótesis, la recopilación de datos y el análisis para llegar a las conclusiones. Y la planificación, por otro lado, es donde definimos los objetivos de la investigación, desarrollamos una metodología adecuada y establecemos un cronograma para alcanzar los mismos objetivos. Correcto, no. Todo proceso investigativo que nosotros queramos, por ejemplo, llevar desarmar en todas sus partes, ¿no es cierto? Desarmar y ver todas sus partes para después solamente construir. Pero mediante esto, ¿qué manejamos? Mediante una planificación. La planificación, como yo siempre les recalcado a los estudiantes, la planificación es bueno para un Estado, es bueno para una autoridad, es bueno para una persona. Por ejemplo, un padre o una madre que planifica de que su sueldo básico, que sea de 818 o 480 lo que es el sueldo básico, puede planificar. Yo conozco personas así, de verdad, personas que tienen un sueldo básico de 460, escucharán, 480 más muertos y heridos más o menos, o sea, 480 es el sueldo básico, conozco de personas ahí, que han construido casas, han hecho estudiar a sus hijos, ¿sí? Conozco de esas personas con ese sueldo de verdad, han hecho y son profesionales sus hijos. Como conozco a compañeros que ganan como 1.400 1.200 viven en arriendo, tienen un carro nuevo, obviamente, moderno, pero no tienen el resto, ¿sí? Entonces, ahí es como nosotros planificamos y organizamos. O sea, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra economía, con nuestros recursos, ¿no es cierto? Está dedicado para el préstamo, está dedicado para la economía, esto está dedicado para la casa, y esto está dedicado, se puede decir, para un gasto, una diversión que debe ser, obviamente, tiene que ser no mayor al resto, ¿no? Debe ser algo mínimo. Eso no quiere decir que todos los fines de semana vamos a pasar en diversión y comidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que podemos comprar, por ejemplo, haciendo una planificación, ¿no?
lo que podemos comprar un plato de cangrejo, ¿no es cierto? O lo que nos gusta hacer, por ejemplo, ahí, lo podemos hacer en casa y en casa nos podemos hasta repetir, ¿no es cierto? A este se requiere la planificación. Y la investigación va enfocada a todos tipos. Cuando hablamos de investigación, por ejemplo, se enfoca cuando nosotros queremos hacer un proyecto nuevo, ¿no es cierto? Debe ser investigativo. Por ejemplo, se les manda, les vamos a hacer un proyecto investigativo. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Cuáles han sido los casos de, por ejemplo, que más suenan en lo que es, en este dato, por ejemplo, ustedes que tienen mucho que ver también un poco con leyes, cuáles son los casos más sonados en este momento en investigaciones en el Ecuador? ¿Cuáles son esos casos procesados? Realmente esos casos llevaron el debido proceso, se hizo en los tiempos establecidos, estaba bajo el marco legal constituido o si realmente se hicieron con las leyes anteriores. Entonces, este proceso investigativo, ustedes como estudiantes después van a decir, tal persona es culpable, persona es inocente, o el proceso se manejaron de esta manera u otra manera, ¿no es cierto? Ese proceso investigativo lo vamos a hacer. Así que esto lo vamos a trabajar las últimas semanas de clase. Y les voy a enviar ese proceso también de investigación, ¿no? Que lo van a hacer ustedes, chicos. Vamos con lo que es la siguiente, atención al cliente, algo muy prioritario e importante. Vamos con Josué. Bueno, la importancia de la atención al cliente. La atención al cliente es fundamental para el éxito del trabajo independiente y autónomo. Eh, ¿Qué, en- qué podemos ya, hablar de ya, esto? ya que esto establece relaciones sólidas, fideliza a clientes y asegura la reputación profesional independizable en cualquier campo. Correcto, muy bien. El siguiente punto, ¿quién me ayuda? Caterine. Brindar un excelente servicio al cliente que pueda ayudar a construir relaciones sólidas y atraer clientes recurrentes. Esto significa que el cliente debe recibir el mejor servicio posible de algún producto y que vuelva satisfecho cualquier momento que desee y también atraer más clientes. Ujú, correcto. El siguiente, Melanie. Está apagado el micrófono, Melanie. La atención al cliente también puede influir en la reputación y la imagen de marca de un profesional independiente. ¿Por qué sería esto? Porque genera una confianza y credibilidad, fomenta también la lealtad, impacta en la percepción de la calidad. Genera confianza porque un servicio al cliente excepcional demuestra profesionalismo y compromiso. Cuando se atiende a los clientes de manera amable, eficiente y personalizada, es una impresión positiva que se asocia directamente con tu marca personal. Correcto. La atención al cliente debe ser, y por eso es que la orientación, cuando ustedes van a trabajar, por ejemplo, van a estar con el contacto con la gente, ¿no? Imagínense un funcionario público todo gruñón, todo con una mala cara, ¿no? Que no ha dormido ni bien la noche y realmente viene con esa misma situación en venir a atender a la gente, ¿no? Va a ser peor para la atención. Entonces, el negocio que esté atendiendo o la institución donde que esté representando rápidamente va a haber la queja, ¿no? Entonces, el éxito de todo negocio, señores estudiantes, es la atención al cliente. Tú puedes vender las mismas empanadas, Melanie, que sea a una esquina, a una cuadra, las mismas empanadas, pero van a llegar por ti, porque realmente cómo le atiendes, cómo le dices buenos días, cómo está, cómo ha amanecido, cómo ha pasado, un gusto de atenderle, ¿no es cierto? Porque es un gusto de atenderle. Entonces, esa es la forma que te vas. Entonces dicen, no, Melanie, capaz que me vende 5 centavos más esa empanada, pero Melanie me trata bien, pues, ¿no es cierto? No sé si es que han visto también algo importante en la sierra ecuatoriana, y es poco lo que se ve en esa situación, ¿no es cierto? También hemos visto un poco en la costa, por ejemplo en Riobamba y también aquí un poco en Guaranda, pero más en Riobamba, por ejemplo, cuando vamos a comprar el hornado, ¿no? Nos tratan de lo máximo, ¿no es cierto? Mejor que nos tratan en la casa. Nos dicen mi rey, mi príncipe, mi ingeniero, mi abogado, mi doctor, mi etcétera, mi, ¿cómo se llama? Etcétera, está mi amor, mi vida, y etcétera. Ni en la casa, ni en la casa. ¿Y por qué? Por un plato de $3,50, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente, ¿no es cierto? En algunos casos, por ejemplo, eso es una forma de llamar la atención, ¿no es cierto? Y es la ayuda, ¿no es cierto?, que se hace también al negocio, porque en fin y al cabo, el que vende realmente es la persona que tiene en eso, ¿no? Entonces, la atención influye muchísimo en el ambiente, le aporta la forma agradable también de la persona que atienda, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos y crear también y decirles también a la gente que atiende un negocio y todo lo demás, también que sea de esa manera amable, que busque opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una, si estoy en un local, en una farmacia, tengo, qué sé yo, tengo dolor de cabeza y le pregunto desde cuándo está con ese dolor, qué medicamento tomó. Entonces le estoy dando opciones. Entonces dice, no, esta persona se está identificando conmigo, ¿no es cierto? Me está preguntando.
Antes ha tomado la Migra Flash. Dice, sí, sí, he tomado, pero no me he hecho nada. Entonces ha probado, por ejemplo, por tomarse otra medicina. Entonces, otra pastilla, ¿cuántos años? Entonces, la persona se ve que está interesada en su salud. Obviamente se ve que está interesada. Obviamente ya no le va a comprar solamente la pastilla, sino que le va a comprar el tratamiento que es para una semana, ¿no? Y pase sin dolor de cabeza toda esa semana, ¿no? Entonces, esa es la forma realmente y de estrategias que tenemos que hacer. No todos trabajan y trabajamos en ese aspecto, ¿no? No todos tenemos, pero si no tenemos, tenemos que aprender a cambiar, ¿no es cierto? Nuestras actitudes, ¿no es cierto? Nuestra forma también de pensar y siempre tratar a las personas como quisiéramos que nos traten a nosotros. Nunca se olviden de eso. Siempre trata al resto como quisieras que te tratan a ti, ¿no es cierto? Es una forma de siempre llevar adelante, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de lo que son desarrollos de habilidades, hablamos de algo muy fundamental, que es la autodisciplina, por una parte, y lo que es gestión del tiempo. Nashi, Ya. Desarrollo de habilidades. Autodisciplina. La autodisciplina es fundamental para el trabajo independiente y autónomo. Requiere establecer metas, planificar y organizar el tiempo de manera efectiva. La autodisciplina para mí es una habilidad crucial para el éxito en cualquier ámbito de la vida, especialmente cuando se trabaja de manera independiente y autónoma. Esta habilidad no solo implica fuerza de voluntad, sino también la capacidad de establecer metas claras, planificar adecuadamente y gestionar el tiempo de manera efectiva. Les voy a dar un claro ejemplo de lo que se refiere a la autodisciplina. Imaginemos a una niña, María, una diseñadora gráfica de Franklin. Su éxito depende completamente de su capacidad para gestionar su tiempo y recursos de manera efectiva, ya que no tiene un jefe que supervise su trabajo diariamente. Primero vamos a establecer la meta. María se establece una meta específica para cada semana, como completar 3 proyectos de diseño para diferentes clientes y aprender una nueva técnica de diseño. En la segunda fase, la planificación y la organización, cada domingo por la noche, María proyectos en tareas más pequeñas y la distribuye a lo largo de la semana para tiempo. María utiliza una técnica de gestión de tiempo llamado Pomodoro, que implica trabajar en intervalos de 25 minutos seguidos de un breve evitar el agotamiento. Además, María utiliza herramientas digitales como calendarios y aplicar con sus plazos. Gracias a la autodisciplina, María puede mantener un flujo constante de trabajo, satisfacer a sus clientes y continuar desarrollando sus habilidades sin la necesidad. muy bien, Nashi, gracias por el ejemplo, ¿no? Miren, cuando hablamos de autodisciplina es lo que nosotros queremos trabajar mediante, y eso se enfoca mucho en lo que es el trabajo independiente. Felicitaciones, señorita. Aquí lo que nos quiere decir que nosotros ponemos metas. Todos tenemos metas en la vida. Todos tenemos metas, ¿no es cierto? La meta de ustedes es en este momento ser profesionales de criminalística, ser la primera profesión, ser buenos profesionales, tener esa situación también, ¿no es cierto?, de trabajo y experiencia también. Para eso tienen que también tener un rol de planificación, ¿no es cierto? Van a dedicarse a planificar sus horas, sus actividades, dedicarse un poco más el porcentaje, se podría decir, a su parte académica. De esa manera ustedes puedan contribuir también y puedan mejorar, ¿no es cierto? El ambiente laboral, se podría decir en otras maneras para mejorar, ¿no es cierto? Y organizar también el tiempo de manera que no dejen otras actividades. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Nancy le gusta mucho lo que es, qué sé yo, el vóley, ¿no? Es el fútbol, pero ya no podrá ir a jugar todos los días como iba con sus amigas todas las tardes, ¿no? Planificará para que los partidos que sean los fines de semana, planificará, porque es algo también importante educar. No nos olvidemos que una presentación ya hablamos, que hay que educar la mente, el cuerpo y el alma, escucharán. La mente y el cuerpo y el alma, eso es lo fundamental para un ser humano, ¿no? Para que no caigan en esos vacíos ni en egoísmos ni nada, lo demás, ¿no es cierto? Cuando tú alimentas estas 3 cosas que son fundamentales, entonces, lo que, como les digo el ejemplo, entonces planifica su tiempo, ya no ir a jugar, ¿no es cierto? El fútbol, qué sé yo, cada día, como él iba antes, ¿no? Entonces, con sus amigos o sus amigas iba a jugar, entonces planificará para que sea una vez a la semana, porque este rato está enfocado y su meta es terminar criminalística y terminar como la mejor profesional, no solamente terminar, sino que terminar como la mejor profesional y organizar, porque en el tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo puede ser que después seamos incluso con Nachi y después en el tiempo hasta compañeros, porque esto es lo que da la vida y la actividad, ¿no es cierto? En este momento yo les he contado historias que mis profesores llegaron a ser mis compañeros de aula y después yo comencé a darles también clases a ellos. O sea, la vida es tan,
tan, ¿cómo se llama? Efímera, que da también la vuelta y también nos dan esos círculos, nos permite, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? Mediante la academia, mediante los conocimientos, ¿no? Yo he tenido profesores, o sea, mis maestros fueron mis compañeros de aula en algunos casos. ¿No es cierto? Ya, y algunos de ahora somos igual compañeros. Entonces, eso es lo que se dice para que, para llegar a nuestras metas y planificar, ¿no es cierto?, el tiempo que se va a requerir. Con esto no quiere decir que la autodisciplina te va a dejar de hacer las cosas. No, no, no. Si alguien te dice que no tiene tiempo, mentira. Eso es una mentira. Si alguien dice que ya no tengo tiempo, es una mentira. Realmente lo que se está excusando es algo. Por ejemplo, si alguien dice, ustedes, no, por ejemplo, por dar un ejemplo, solamente por decir un ejemplo. Tatiana dice que ya le dice a la mamá, yo ya no tengo tiempo de lavar ni la ropa ni lavar los platos porque yo paso estudiando. Es mentira. Lo que está buscando es una excusa que no quiere hacer nada más. ¿Sí? Porque sí hay tiempo para todo. Para hacer todas las cosas. Poniendo estos ejemplos, por ejemplo, en la casa, ¿no? Lo podemos hacer. Y también, oh, qué sé yo, Carlos, papá le pide que haga algo en la casa, que limpie el patio, que arregle la casa, que lave el carro. Dice Carlos, no, yo no tengo tiempo porque estoy estudiando y entre una cosa, no, es mentira. Realmente lo que no está haciendo Carlos es, no está planificando y no está creando su disciplina para hacer las cosas, ¿no es cierto? Porque muchas cosas también se puede hacer, al menos en los estudios, para eso es la noche y la madrugada, siempre he dicho yo, ¿no? Y con experiencia propia, porque yo lo he hecho eso, ¿no? Ha habido días donde que me he amanecido también estudiando, ¿no? No todo ha sido color de rosa para llegar a donde que se llega. Vamos con lo otro que son gestión del tiempo. ¿Qué nos dice la gestión del tiempo, Leticia? Gestión del tiempo. La gestión del tiempo es esencial para maximizar y productividad y cumplir con los plazos establecidos. La gestión del tiempo es la técnica para utilizar el tiempo de manera más efectiva, organizar nuestras tareas profesionales y personales en función de su urgencia e importancia y ocuparse primero de lo más urgente e importantes, seguida de las actividades que no son urgentes, pero sí son importantes. Sí, ¿no? La determinación importante y lo urgente, ¿no es cierto? ¿Qué sería prioritario? A ver, Leticia, cualquiera. ¿Qué es lo más prioritario? ¿Lo urgente o lo importante? ¿Cuál es lo más prioritario? ¿Urgente o importante? ¿Alguien? Yo digo lo importante. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cuál es prioritario? Entre lo urgente y lo importante. Wilson. Lo urgente, dice. Ya, correcto, muy bien. ¿Alguien más aparte de Wilson? Discusión. ¿Cuál es lo más prioritario? ¿Urgente o importante? Lo urgente. Nicole, ¿por qué lo urgente? ¿Por qué? Tienen que contestar el por qué. A ver, alguien me dice por qué, chicos. ¿Alguien? Licenciado, yo digo lo importante, porque las cosas que se hacen al apuro con urgencia siempre salen mal. Ya. Buen punto de vista, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos balance entre lo urgente y lo importante, es importante hacer una vía. Por ejemplo, para, qué sé yo, una vía que una, qué sé yo, por dar un nombre, ¿no? Es importante hacer una vía que una, por ejemplo, Echandía con Guaranda, ¿no? Es importante, porque es el transporte, ahí está el comercio y todo lo demás. Por tanto, claro, es importante. Pero si es que hay una catástrofe, como hay en este momento, hay deslaves, hay gente que se está muriendo por la lluvia, es urgente salvarles a ellos primero. Lo urgente va a ser lo prioritario, ¿no? Y eso es lo que a veces no entienden las autoridades, la importancia entre lo uno y lo otro, ¿no es cierto? Lo urgente siempre debe ser prioritario, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Es importante, por ejemplo, yo qué sé yo, otro ejemplo para que podamos entender. Es importante comprarme una ropa para sentirme bien, ¿no es cierto? Es importante porque, ¿no es cierto? Ya no he comprado ropa hace tiempos, pero es importante comprar una ropa nueva, ¿no es cierto? Está bien. Pero lo urgente puede ser que en la casa necesitemos un tanque de gas, puede ser que en la casa necesitemos, qué sé yo, una despensa más grande, o puede ser que el techo se nos esté cayendo, ¿no? Se nos esté cayendo con las lluvias que está pasando. O sea, yo no voy a dejar de, ¿cómo se llama?, de estar viviendo en el agua, pues, o sea, porque me quiero vestir bien, ¿no es cierto? Que es importante, porque ya necesito, ¿no es cierto? Pero el urgente siempre va a ser lo prioritario. Sí. Entonces, en la gestión del tiempo también determinamos eso, ¿no? La parte urgente que tenemos que hacer, maximizar, ayudar, identificar. Esas dos cosas son muy importantes, chicos, que ustedes tengan en sí. Y creo que eso, lo que ustedes dicen también, creo que muchas personas y autoridades no entienden entre lo urgente y lo importante.
Lo importante son las cosas que son necesariamente importantes para que salgan, ¿no es cierto? No se puede, no se puede dejar a un país sin obras. No se puede dejar un país sin obras, porque el propio dinero mueve la economía. No nos olvidemos que la clase media baja, o sea, la clase media baja donde estamos todos nosotros. Yo, por ejemplo, no me considero clase alta, ¿no? Porque para tener clase alta deberías de ser yo dueño de un cine, de un centro comercial, exportar. Eso sería ya la clase alta, ¿no es cierto? En ese nivel no estoy, estoy en clase baja como ustedes. Entonces, en ese nivel nosotros tenemos que ver lo importante y prioritario para el resto de personas y no solamente pensando por nosotros, sino por el resto, ¿no es cierto? Y la determinación del tiempo realmente radica en eso, ¿no es cierto? ¿Cómo determinamos nuestro tiempo, nuestro cronograma? Por ejemplo, hoy yo les dije que les voy a abrir también para que puedan hacer las tareas. Hoy día está el profesor dando clases, activo el QR, cojo lo importante, ya me deshago del QR, tengo solamente el test y tengo lo que es el, ¿cómo se llama? El trabajo que tengo que hacer. Tengo dos actividades, una actividad ya lo deshaché, se puede decir, ¿no es cierto? Me pongo a estudiarlo, cojo las lecturas, me pego unas dos, tres leídas, voy a responder el test, deshago el test, ¿no es cierto? Termino la materia de estudio independiente y ahora me voy por otra materia, tecnologías de la información y la comunicación, por otra asignatura también que tenemos, ¿no es cierto? Y así vamos nosotros determinando lo que es cada uno de estos, ¿no es cierto? Señores estudiantes, ya. Ok, vamos con la siguiente presentación, por favor. Es algo muy importante, ¿no? Aquí quiero enfatizar un poco lo que estamos haciendo. Wilson, por favor, ¿me ayudas con la primera? Creación del producto o servicio, etapas del trabajo independiente y autónomo, investigación, realizar un análisis exhaustivo del mercado y las necesidades de los clientes para identificar oportunidades. ¿Qué nos quiere decir con Investigación, realizar un análisis exhaustivo del mercado y las ya? necesidades de los clientes, identificar oportunidades, análisis del mercado, examinar el entorno del mercado, incluyendo las competencias, las tendencias actuales y las proyecciones futuras. Esto ayuda a entender el panorama general y a identificar dónde podría encajar un nuevo producto o servicio. Identificación de necesidades, entender qué buscan los clientes y cuáles son sus problemas o necesidades no satisfechas. Esto puede lograrse mediante encuestas, entrevistas, estudios de mercado y análisis de datos. Oportunidades. Basada en la investigación, se identifican oportunidades específicas donde un nuevo producto o servicio puede tener éxito. Esto incluye nichos de mercado, segmentos desatendidos y áreas con demanda creciente. Ya. La pregunta, Wilson. Digamos que los dos somos socios y nos vamos a poner una llantera. Una llantera donde que venden llantas y esas cosas, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿dónde piensas que realmente nos vería bien el local? ¿Por donde que es una vía principal transitada o en el centro de algún parque, algo ahí? ¿Dónde crees que sería el lugar más adecuado? Yo digo que en la vía principal, Sí, ¿no? porque podría suceder por ejemplo, se baja la llanta y por ende buscaría dónde cambiar. Exactamente, muy bien, ¿no? Práctico y conciso, ¿no? Yo también pensaría eso, ¿no? Si nos vamos a poner una llantera, pues lo sería ese lugar. Por ejemplo, en el COVID-19, los negocios que más crecieron en el COVID fueron de alimentos y fueron medicina, ¿no? Entonces, donde otros vieron procesos, pues vimos oportunidades, ¿no? Entonces, y es la fecha y es el lugar, obviamente, que más se, se extendió. Por ejemplo, las farmacias se extendieron muchísimo a nivel. Lo que había una farmacia en todo, qué sé yo, Urdaneta, en todo Balsapama, ya vieron dos o tres farmacias, ¿no? Se extendieron un poco, ¿no? Entonces, vieron también oportunidades, pero viendo en el mercado, ¿no es cierto? Ahora sí, obviamente son muchísimas que la utilidad de venta, de negocio, realmente ha bajado muchísimo. Yo digo, con experiencia propia, se ha bajado muchísimo. Ya no se vende lo mismo que se vendía antes, porque por la demanda también de muchas competencias, ¿no? Vamos al otro que es importante, ¿no? Ya hemos visto también las nichos. Me dijo Wilson que hay que hacer un estudio de mercado, que hay que ver los clientes, ver las oportunidades, es verdad, ¿no? Vamos con el otro que se llama diseño. A ver, ¿quién me ayuda con diseño? Ángel Nicole. Diseño. Desarrollar un diseño detallado del producto o servicio teniendo en cuenta la usabilidad y la experiencia del usuario. El diseño es una etapa fundamental en la creación del producto o servicio donde la usabilidad y la experiencia del usuario deben ser prioritarios, ya que en esta etapa ofrece una oportunidad de diferenciar su oferta mediante soluciones innovadoras y personalizadas que satisfagan de manera efectiva las expectativas del cliente y se adapten a la dinámica del mercado.
Correcto. Cuando hablamos de diseño también hablamos algo muy importante, ¿no? Podemos vender, por ejemplo, yo expongo, qué sé yo, me dedico este rato a vender unos chocolates, como estaban los chocolates unos chocolates, pero mis chocolates no son tan buenos ni tan ricos. Pero yo tengo un diseñador gráfico, un amigo o un trabajador que sabe diseñar excelentemente, solo con la impresión de lo que está ahí, ya vende, ¿no? A pesar que después no van a comprar, pero ya vende. Ese es como nosotros llamamos a la imagen, ¿no es cierto? Y nosotros utilizamos el primer distractor que se llama visual, ¿no es cierto? Ustedes no han visto que, por ejemplo, muchos artículos que a veces no necesitamos en este momento nos venden, ¿no es cierto? Y nos dan esa parte. Entonces, aquí va la parte donde que es los detalles de producción, servicios, donde que nosotros obviamente a veces cogemos, ¿no? Entonces nos ponen unas bonitas marcas, unos bonitos diseños, nos ponen unas bonitas envoltura, ¿no? Por más que sea el caramelo amargo, señores estudiantes, solamente con la envoltura, con la forma, la estructura, nosotros compramos, hasta por curiosidad, ¿no es cierto? Entonces, mucho tiene que ver esa situación del diseño, ¿no? Aquí es una etapa también para los diseños, los ingenieros en diseño gráfico que estructuran las vallas publicitarias, las propagandas. Hemos visto candidatos que no han tenido nada en su cabecita, ¿no? Y han llegado a ser candidatos y han llegado también a ganar. Y eso no solamente pasa en sus provincias, también ha pasado en la mía. Entonces han llegado, porque por el diseño, por la publicidad, que cómo han vendido el producto, cómo han vendido a su candidato, ¿no es cierto? Entonces, mira, esto influye bastante. Puede ser que una persona no pueda ni hablar ni pararse en la tarima, ¿no? Pero tiene un diseñador gráfico estupendo. Tiene cómo le diseña, cómo le arma, e igualmente en redes sociales, cómo vende ese producto, igualmente como podemos hacer también, como dije, los chocolates. Nosotros somos, en la provincia de Bolívar, tenemos muchísimo lo que es el pájaro azul, ¿no es cierto? Entonces me pongo a poner unos bonitos afiches, comienzo a vender, ¿no es cierto? Y trato de esa situación de vender. Entonces ahí está la parte, se podría decir, de lo que es el diseño, ¿no es cierto? Enfocado al diseño. Vamos a una etapa que es importante también, que se llama el desarrollo. ¿Quién me ayuda a lo que es con el desarrollo, por favor? José. Sí, el desarrollo es crear el producto o servicio utilizando las herramientas y tecnología adecuadas. Este puede ser una gran ventaja para que el producto pueda tener una mejor innovación y eficiencia mediante su proceso de creación, para así tener una mejor presentación y llamar mejor la atención a la hora de mostrar a los clientes. Correcto, muy bien. Por ejemplo, podemos dar un mensaje ahí, ¿no es cierto? En el desarrollo se me ocurre, ¿no? Nosotros vamos a producir, con Joseph, me parece que era, vamos a producir lo que es el pájaro azul, ¿no? Entonces, ya nosotros vamos a hacer una forma automática donde que nosotros compremos las botellas y automáticamente se envase, ¿no es cierto? Usamos un poco la tecnología para hacer eso, ¿no es cierto? Cuando vamos a poner los stickers, ya no vamos a contratar a José, a Wilson o Angie para que nos dé poniendo los stickers, sino que vamos a comprar una máquina para que lo haga automáticamente. Lo que capaz que entre José, Angie y Wilson se demoraba, eh, qué sé yo, un día en hacer unas 20 botellas, por ejemplo. Mediante la tecnología lo podemos hacer de una forma más rápida, ¿no? Lo hacemos 200 o 300, ¿no? Es lo que se va. El desarrollo, la producción, que lo podemos hacer de una forma más rápida. Vamos a lo que son las pruebas, que son importantes. ¿Cuáles son las pruebas en el desarrollo de un trabajo y también la creación de trabajo independiente autónomo? Las pruebas, Shirley. Pruebas. Realizar pruebas exhaustivas para garantizar la calidad y el funcionamiento del producto o servicio. Yo digo que esto es un proceso crítico en cualquier industria, ya que esto se centra en el análisis de los aspectos claves del proceso, incluyendo las ventajas, desafíos, para mejorar la calidad del producto. Ya, correcto, ¿no? Las pruebas siempre van a ser importantes. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace unos 5 años atrás, cuando estaba en una unidad del Milenio trabajando, nos fabricábamos, ¿no? Que se puede decir unos vinos, ¿no? Y obviamente teníamos que fermentar algunas frutas para sacar estos vinos, teníamos que fermentar. Y nosotros íbamos haciendo mediante lo que es experimento y obviamente tenía gente que conocía del tema también, ¿no? Yo no conozco mucho sobre lo que es eso, pero tú, gracias a las amistades, tenía un amigo que era laboratorista del centro de salud, tenía un amigo que era laboratorista del colegio de Riobamba. Entonces tenía amigos y amistades y con ellos nos dedicamos a los estudiantes a hacer vinos. Fermentamos los vinos, pues ponían las cantidades, poníamos también las esencias y todo lo demás y nos salían unos vinos muy excelentes. Y con los estudiantes yo les decía, nos vamos a probar. Y eso era, ¿no? Para sacarles. Ellos y yo probábamos cada uno de los vinos para ver cuál es la concentración, y así hacíamos solamente vinos. También nosotros hacíamos lo que se podría decir jabones, llegamos a hacer shampoos,
¿no es cierto?, con los estudiantes, porque esas unidades del Milenio tienen todo, 48 microscopios el que tenían, todo el mundo utilizaba, y si se dañaba no importaba, porque se hacía cargo del laboratorio era yo. Entonces, hacíamos experimentos, por ejemplo, jabón, trabajábamos con, como se llama, haciendo desinfectantes, hacíamos, ¿qué más? Hicimos también algo que también era dulce, que como es esto que ya se me fue, dulce de leche también hicimos, dulce de leche, ahí trabajamos en algunas cosas de emprendimientos con los chicos y ahí era donde que la situación de probar. Por ejemplo, en los vinos teníamos que probarnos, hasta que un cierto día una señorita botó todo lo que es, se podía decir, el fermento, ¿no? Estaba caminando, cosas que pasan en la vida, se dañó el fermento y teníamos que comenzar con un fermento de nuevo. Teníamos que cocinar nuevamente, teníamos que fermentar eso rapidito y teníamos que probar, obviamente. Entonces, los estudiantes, yo éramos los degustadores, se podría decir, para ver si este vino está bien. Nos llegaron a visitar lo que es lo del distrito y les dimos, ¿no? Y esos estaban con una buena presentación, ojo, que todos pusimos un presupuesto y mandamos a hacer en la ciudad de Guaranda una bonita presentación donde estaba el logotipo del colegio, la unidad educativa del Milenio, en este caso Simiatu, y estaba con su nombre ahí, el nombre del, ¿cómo se llama?, del vino, y era algo bonito, ¿no? Que nosotros pudimos hacer. No sé si es que seguirán haciendo, pero fue una persona que inculqué y como me dieron una hora, ¿no es cierto? Aparte de ser informático y dar matemáticas, me dieron una hora de ciencias naturales, así que aproveché. Yo les daba clases en los laboratorios. Y eso fue una forma, por ejemplo, de enseñar y probar también algunas cosas y los estudiantes también aprenden de mejor manera de esa manera. Lanzamiento. ¿Qué es el lanzamiento? Lo que es dentro de lo que es todo esto, lo que es producción. Vamos con Pamela. Muy bien, este lanzamiento es algo muy importante en lo que se refiere a lo que es el marketing. El lanzamiento de un producto o servicio se refiere al proceso de introducirlo en el mercado con el objetivo de generar interés y captar la atención de los consumidores potenciales. Este proceso incluye actividades claves como la planificación estratégica, la creación de campañas de marketing y la ejecución de acciones para promover el producto o servicio de manera efectiva. Durante el lanzamiento se busca comunicar las características, beneficios y propósitos del producto o servicio de manera clara y persuasiva. Además, se suelen realizar actividades de relaciones públicas y publicidad para amplificar su visibilidad y atraerlo a los clientes, que sería como el objetivo que tiene al momento de lanzamiento de un producto. El éxito de un lanzamiento depende de varios factores, incluyendo la comprensión del mercado objetivo, la diferencia de esto, o sea, del producto frente a la competencia, la elección de canales de distribución adecuados y la coordinación efectiva de todas las actividades de marketing y comunicación. O sea, es decir, que el lanzamiento de un producto o servicio no solo implica introducirlo en el mercado, sino también asegurarse de que sea conocido, deseado y adoptado por los consumidores de manera efectiva. Un claro ejemplo podría ser que en mi colegio, en la salida habían dos personas que vendían salchipapas. Entonces siempre una señora terminaba más rápido de vender y los clientes siempre iban hacia una señora. Y la cual los licenciados preguntaban a los estudiantes por qué prefieren hacia tal señora ahí. Y decían que la señora les trata bonito y aparte de eso, al momento de cocinar, o sea, miran que lo hacen de una manera aseada. Y entonces por eso le atrae y aparte de que las papas salen sabrosas. En cambio la otra señora era todo lo contrario. Y es por eso que existe este tipo de competencias y así los clientes saben en qué negocio ir a hacer gasto, porque se fijan en todas las características de lanzamiento de un producto o servicio. Correcto, Pamela, muchísimas gracias. No sé si todos hemos ido alguna vez al cine, ¿no? Esos lanzamientos que hacen, ¿no? Nosotros ya vamos buscando, porque dice qué sé yo, el 28 de julio, junio, julio, se estrena tal película, ¿no es cierto? Por ejemplo, Marvel ha tenido esas situaciones y tienen esa expectativa, entonces la gente está en eso y mandan publicidad en la televisión, manda publicidad en la radio y después cuando se llenan los cines, obviamente, ¿no es cierto? Con películas en este momento. Entonces hay lanzamientos, por ejemplo, los artistas también trabajan mucho por lanzamiento, entonces, por ejemplo, dicen en Guaranda, en el carnaval de Guaranda,
Han venido artistas no muy importantes, por ejemplo, han llegado Mar Anthony, ¿no? Entonces cuando llegó Mar Anthony, todo gratis en el Carnaval de Guará, entonces ese lanzamiento hace que la gente también afluya muchísimo, ¿no? Lleguen a esta situación de querer, de estar ahí, de buscar también ese producto, ¿no es cierto? Y sea de una manera efectiva. Nosotros utilizando todo esto, nosotros en el marketing, nosotros tenemos que hacer el lanzamiento, ¿no es cierto? Con una persona, por ejemplo, que vende el producto. Yo, por ejemplo, vendo quesos, ¿no es cierto? Entonces voy a un centro comercial, cojo una chica, ¿no es cierto? Para que impulse y pruebe el sabor, primero, como decía Pamela, pruebe el sabor y también se puede decir, y yo vende el producto, ¿no es cierto? El lanzamiento es muy importante también dentro de eso, ¿no es cierto? Porque tenemos todo y si no llegamos al lanzamiento no hemos llegado a nada, ¿no es cierto? Entonces debe ser la parte también casi final, no digo final, casi final de nuestro producto, cómo lo lanzamos, ¿no es cierto? En el caso de que yo les daba a conocer, cuando nosotros hicimos esta situación, ¿no? Les comento que yo fui el único, a pesar de no ser químico, pero tener muchos amigos que me ayudaron gracias a, creo que la amistad se consigue mucho. Entonces, de hacer los lanzamientos de estos vinos, ¿no? De estos vinos que lo utilizábamos, incluso en las fiestas que nosotros teníamos como institución o también ahí, los chicos comenzaron a aprender, como ya sabían cómo se tiene que hacer. Y obviamente también ya ahora ya tanto ha cambiado la tecnología, tanto ha cambiado las cosas que ahora si tú quieres hacer un jabón, quieres hacer un desinfectante, un champú, hay muchas recetas que lo podemos conseguir, ¿no es cierto? De una manera más rápida, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde que se puede también hacer muchísimas de esas pruebas que nosotros antes de sacar al mercado lo probamos. Por ejemplo, el dulce de tres leches los probábamos nosotros y qué bueno que era probarle primero, ¿no es cierto? Hacer esas pruebas, porque era algo, por ejemplo, en este caso era algo delicioso, probar y después vender a nuestros compañeros. Y esos dulces de tres leches, adivines, el primer recreo marchaba. El primer recreo marchaba porque y no había veces para hacer. Y yo decía, no, bueno chicos, ¿a qué nos dedicamos? ¿A vender o a dar clases? Entonces, es una forma también de emprender y hay unas pruebas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, es algo bonito. Yo digo, las experiencias que yo tenía en la docencia, creo que trabajar en el campo y trabajar en esos sectores me ha ayudado muchísimo a crecer también como persona. Creo que eso va a quedar para siempre más allá de haber trabajado en algunos lugares, algunas situaciones, haber trabajado en esta institución más o menos, les digo, en el campo, en el sector rural, me extendió como persona a ver cosas que capaz que en la ciudad no alcanzaba a ver. Vamos con la otra cosa que se llama mejora continua. ¿Qué es la mejora continua dentro de un trabajo independiente, la creación de un producto y un servicio? Tatiana. La mejora mejoras continuas en el producto o servicio. Ahora bien, teniendo en cuenta que la mejora continua es para nosotros poder incrementar tanto en producto como en ganancias, es importante realizar este tipo de encuestas o calificaciones en el cual nosotros, eh, valga la redundancia, calificamos el producto que nos están ofreciendo. Ejemplo, voy a un lugar de pizzas en el cual me atendieron súper mal y la pizza estaba fría. Entonces, a lo que ya te llega el código QR en el sitio de pizzas, tú pones ahí una estrellita. ¿Por qué? Porque estuvo mala la calificación. Entonces, pero caso contrario, voy a otro sitio, en otra avenida, voy a otro sitio, igual un sitio de pizzas. Pero en este sitio súper atentas, me dan la carta y todo, igual hay otro código QR para poder calificar este lugar. Entonces, en atención del servicio cliente, esto estuvo, y en la comida también estuvo muy rica la pizza. Entonces ahí es cuando nosotros ponemos 5 estrellitas o 4 estrellitas, dependiendo del servicio que nos estén ofreciendo. Y esto es importante ¿para qué? Para que este negocio vaya mejorando esos no agradable al cliente, las personas no van a ir. O sea, si yo desde que llego veo que están ahí los administradores, yo no voy a ir. Te da esa emoción de tu poder seguir yendo a ese mismo local. Y es lo que pasa con esos locales que ya van años de años en el mismo sitio, incluso ya tienen más sucursales. Es porque tú ya llegas y después te haces hasta cliente frecuente. Ujú, correcto. Cuando hablamos bueno, hemos estado hablando con Tatiana y Pamela y yo de comida, creo que estamos todos con hambre. Mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua, ¿cómo se tendría que hacer esa mejora continua? Sería, Tatiana, necesitamos mejorar el mercado y nuestro negocio. ¿Tú contratarías una persona para que haga desde el exterior la mejora continua o serías tú como dueña de un local? Hablemos que tienes un local, un supermercado.
Ya, eso depende. Ya si yo tengo el supermercado, profe, pero si recién estoy empezando y me puedo hacer cargo yo, lo haría, pero si sé que tengo más responsabilidades, tampoco voy a descuidar ese supermercado. Entonces lo que haría es delegar responsabilidades, pero teniendo en cuenta el currículum de la persona que yo contrate. Correcto, muy de acuerdo, zapatero a tu zapato, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en las farmacias, tenemos una química farmacéutica, ¿no? Yo no voy a hacerme cargo de eso, para eso hay una persona y un profesional que se encarga de eso. Tenemos una persona que trabaja contabilidad, yo no lo voy a hacer eso, entonces sería la persona que igualmente trabaja contabilidad sobre eso, ¿no? Sobre facturas, ingresos y ventas y todo lo demás. Yo pienso que en esa persona deberíamos nosotros, si tenemos ese esquema, trabajar con las personas que ya son preparadas para eso, ¿no es cierto? Igualmente ustedes cuando sean profesionales, igualmente con una persona que conozca el tema, no va a ser una persona que recibió un curso que es un seminario sobre criminalística, que una persona que estudió 4 años criminalística me va a dar mayor garantía una persona que ha estudiado que una persona que ha recibido un curso que sea de 4 meses o 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, eso es la mejora continua se puede hacer por una parte desde nosotros, desde nuestro punto de vista, no tan objetivo, no tan profundo, se puede hacer como saben decir, como la vista del dueño, que engorda el negocio nada más, pero ahí sí, en la mejora continua deben ser contratados profesionales de acuerdo a su título, a su preparación y a su esquema. Yo les digo, ¿cómo se llama? En una farmacia tenemos los contadores que hacen su trabajo de contabilidad. La química también su referente a eso, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su campo también de acción, ¿no es cierto? Todo esto, señores, de lo que es la creación de un producto de servicios, las etapas de trabajo independiente nos ayuda. Todo esto es un proceso, la investigación, el desarrollo, las pruebas, lanzamiento, la mejora, todo realmente es una estructura. No se olviden que cuando ustedes vayan a hacer algo, esta estructura se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. Y si no se cumple esa estructura, algo está fallando dentro de eso, ¿no es cierto? Porque tienen que haber la investigación del mercado, tiene que haber el diseño de las cosas que se van a hacer, el desarrollo de cómo se va a hacer, ¿no es cierto? Si utilizamos tecnología en todo eso, las pruebas que necesitamos y ustedes tienen que estar dentro de esas pruebas, ¿no es cierto? El lanzamiento, cómo se tiene que hacer los lanzamientos, así como los estrenos, ¿no? Por ejemplo, de esas películas de Marvel y algunas películas más que se ponen, entonces, poner esos esquemas para que se puedan hacer los lanzamientos, ¿no es cierto? Y la mejora, que es un proceso continuo que se tiene que hacer cuando nosotros lanzamos un producto, igual cuando los software, miren, en los software nomás tenemos una explicación cómo se lanzan y que después cómo se van mejorando. Si nosotros conocemos la historia del Internet y todo lo demás, nosotros podemos darnos la historia. ¿Cómo comenzaron lo que es el Internet? Antes no se hablaba de Internet, señores estudiantes, no se hablaba, no se conocía sobre Internet. ¿Y qué es lo que pasó? De la noche a la mañana, Panet comenzó a trabajar en esto de lo que es el Internet. Después comienzan los correos electrónicos, ¿no es cierto? Justamente ahí, las direcciones IP. Y ahora toda la propaganda está en Internet. ¿Sí ven? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Chicos. Entonces, esos son procesos que nosotros tenemos que tener también y tener esas mejoras, ¿no es cierto? ¿Qué es el marketing y promoción? Redes sociales y publicidad de empresa. Vamos con Irving. Marketing y promoción, redes sociales. Utilice las redes sociales para promocionar su trabajo independiente y llegar a una audiencia más amplia. Esto podría decir también que el marketing y promoción en redes sociales consiste en utilizar plataformas como Facebook, Instagram, Tinder para promover productos, servicios o alguna marca. Ya, correcto. Por ejemplo, tú, Irving, en redes sociales, ¿tú has conseguido algunas cosas? ¿Te has comprado alguna cosa o has visto algunas cosas por redes sociales? ¿Te ha permitido o no? ¿Has comprado algo? Claro, ¿Sí? pero siempre vienen por alguna publicidad o algo llamativo para atraer al cliente. Y miren a mí lo que me pasó, ¿no? Bueno, así, es que yo voy descubriendo también. Me salieron de promociones unos relojes que me dieron en la cabeza, ¿no? Obviamente, porque cuando fui a ver en el mercado estaba más barato. Pero bueno, yo primeramente no necesitaba un reloj porque tengo tres. Pero fue la propaganda que estaba barato, que estaba bueno, que estaba bonito, que tenía esto, que tenía el otro, que se podía contestar llamadas desde el teléfono, que se podía hacer un montón de cosas desde del teléfono y esto, se podía tomar fotos, o sea, la propaganda fue inmensa, ¿no? Entonces yo dije, ya, pues, soy profesor de informática, voy a ver qué tal está esta situación, ¿no es cierto? Tengo una pedido y entrega a domicilio sin recargo, sin nada. Después voy a ver en otros lados, voy a ver en la tienda, me vendieron el doble. Bueno, pero si alguien quiere comprar, también lo puedo vender en la mitad de precio. Entonces, mire, ¿cómo influye y cómo se puede hacer también esto mediante lo que es el marketing, lo que son las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, acá es muy fundamental, el mundo de la tecnología ha avanzado muchísimo, la propaganda que nosotros tenemos también, y utilizarle, miren, con propaganda, por ejemplo, por decir un dicho, ¿no?
Yo le tengo a Tatiana en mi local para que pueda expender mi negocio, ¿no? Pero Tatiana tiene un radio de acción que será un día y unas horas, ¿no? Pero por redes sociales, la misma propaganda, le pongo por Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, se multiplica más, incluso van a conocer mi negocio no solamente ahí, sino que fuera de ese sector, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo ha influido esta situación de la propaganda que puede llegar a otros espacios, ¿no? Hay gente que realmente ni me conozca, pero realmente por la situación de la propaganda que está subida, realmente lo puedan llegar y lo puedan utilizar también. Algo que es muy importante también y que siempre de hecho se lleva en esto de los centros comerciales, ¿no es cierto? La publicidad impresa. Y obviamente también va a ser un pilar fundamental para todo, ¿no es cierto? A ver, me he ido en lo que es la publicidad impresa. Uno de los espacios muy fundamentales que también dentro del marketing y la promoción también está considerado lo que es la publicación impresa, ¿no? Esto lo utilizamos, ojo, en espacios adecuados y estratégicos. Esto va a dar mayor trascendencia en un centro comercial, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, tengo una tienda de relojes, por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces le doy a Irving para que reparte estos volantes con toda la información sobre mi local, sobre los tipos de relojes y todo lo demás, los precios y todo lo demás. Es un lugar. Entonces busco y mediante folletos, por ejemplo, doy a conocer. Eso es lo que utilizaban antes, por ejemplo, el uso de Internet, ¿no? Antes solamente teníamos una empresa que se llamaba CNT, pero después vinieron muchas empresas a crearse, entonces nos iban dejando por la casa, nosotros íbamos a sacar el servicio de la luz cuando toca pagar, ¿no? Porque ahí nos dejan las cartas de la luz y de ahí estaba ya envuelto lo que es, por ejemplo, la publicidad de Internet, publicidad de la pizza, etcétera, etcétera, las cosas que realmente a veces en este caso nosotros necesitamos y en otros casos no necesitamos. Por ejemplo, yo siempre les he dicho a los ingenieros de marketing, por ejemplo, el ingeniero de marketing, ¿qué ven? Ellos venden a la gente lo que no se necesita. Por ejemplo, en este momento yo no necesito comer una pizza, pero ya me ponen con la fotografía y me ponen así toda exquisita, toda rica, todo sabroso, así como se venden Salinas. Salinas de Guaranda venden las mejores pizzas del país, puedo decir yo. Yo que he recorrido algunos lugares, pero la mejor pizza se encuentra en Salinas de Guaranda. Las mejores, de verdad. Entonces, pero ya me ponen con todo ese color, ese sabor y todas esas cosas que están ahí. Y digo, ya, no quería, ni pensaba, ni tenía plata en ese momento, pero cojo, me voy ahí, reúno todos los centavos que están ahí y ya tengo los $20 para la pizza, ¿no es cierto? Entonces, eso se trata de la publicidad. En tal caso, como les decía, vender incluso cosas que realmente ni necesitas, ni es prioritario para ti, ni tampoco es urgente. Vamos a hablar de la etapa de planificación. ¿Qué nos dice la etapa de planificación? A ver, vamos, Fernando. Etapa de planificación. En esta etapa de planificación se debe contemplar el diagnóstico como punto de partida. Es necesario determinar nivel del conocimiento y habilidades con que cuentan los estudiantes, ritmo de aprendizaje, estilos de aprendizaje, lo que permitirá la planificación de las tareas en función de las diferentes individualidades. También la planificación es el proceso donde se establecen objetivos, recursos necesarios y se delinean las acciones específicas a seguir en un proyecto o proceso. Es crucial para la asignación de recursos antes de ejecutar cualquier acción. Correcto, muchísimas gracias, ¿no? Miren, eh, ya tenemos lo que es la planificación en sí, ¿no es cierto? Lo que, como hablábamos anteriormente, son habilidades y conocimientos que nos permiten a manejar de una mejor manera, es decir, cualquier tipo de actividad, ya sea en esta parte académica, sea una planificación de un estado, ¿no? Estado que no planifica, estado que nos va mal. El que se levanta y dice quiero hacer eso, no. La planificación siempre va a ser importante. Si, por ejemplo, Fernando hoy día, qué sé yo, tiene muchas cosas que hacer, pero no planifica su tiempo, realmente llegará al mediodía y no hará nada, no hará nada. Entonces, la planificación es muy importante para toda actividad, ¿no es cierto? Vamos con el análisis de situación, fijación de objetivos. A ver, Adriana. Análisis de situación. El análisis de situación es un método que permite analizar dificultades, fallas, oportunidades y riesgos para definirlos, clasificarlos, desglosarlos y ponderarlos, permitiendo así actuar eficientemente con base en criterios y planes establecidos.
Adicionalmente, el método permite reconocer, analizar y resolver problemas. Permite determinar la mejor opción cuando se puede elegir entre varias. Permite identificar problemas futuros y diseñar acciones preventivas y contingentes. Fijación de objetivos. La fijación de objetivos es el proceso de entender, crear y resolver tareas necesarias para lograr un determinado resultado. Por regla general, la fijación de objetivos significa planificación en el que un objetivo principal se divide en una sucesión de objetos más pequeños. De este modo se construye un sistema de acciones paso a paso. Ujú. Y para tomar las diferentes opciones, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos permite en este caso también es enfocado a lo que se dice el análisis, por ejemplo. ¿Cuándo hacemos análisis? Digamos que Adriana se quiere comprar un vehículo, ¿no? El vehículo que se tiene y justamente hace una comparación, porque usted cuando quiere comprar un vehículo hace una comparación. Entonces, Adriana si que quiere comprar un vehículo, ve la característica de este vehículo, digamos que es una Chevrolet, ¿no es cierto? Año 2024, y le están pidiendo en una casa, ¿no es cierto? En una casa le están pidiendo, qué sé yo, 24.000 o 28.000. Y ese vehículo casi con un año menos, ¿no es cierto? Un año menos, pero las mismas características y toda la marca le piden de lo que está, pero menos un año, ojo, menos un año. Y ahí va el análisis, ¿no es cierto? 28.000 de casa y menos un año de ya con recorrido y todo eso, 22.000. ¿Qué haría Adriana en esos dos casos? ¿Cuál sería su análisis? ¿Se lleva el de paquete o se lleva el que vale 22.000 y tiene un año de recorrido? Adriana. El que tiene un año de recorrido, porque igual, o sea, un auto de paquete se devalúa con el pasar del tiempo y o sea, va a valer menos que eso, de lo que vale actualmente. Ya, ya. ¿Alguien que esté en contra o a favor de lo que dice Adriana? ¿Están de acuerdo o no? ¿O se comprarían de paquete? Porque ahí no tendrían problemas, ¿no? Sería por otra parte, ¿no es cierto? O sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, estos análisis, por ejemplo, que nosotros hacemos, pues nosotros podemos hacer no solamente con el ejemplo del vehículo, sino con diferentes cosas que podemos analizar. La carrera, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a seguir, ¿qué voy a seguir? Entonces, miren, está derecho, está parvularia, está educación básica, qué sé yo, está medicina legal y está criminalística, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que me conviene? Por ejemplo, dar una opción, bueno, es una carrera nueva que realmente el grado de acción puede ser más grande también, ¿no? Y así podemos ir nombrando también diferentes disciplinas. Siempre va a haber el análisis, pero el análisis es la comparación en sí, la comparación. Vamos con la otra que es fijación de objetivos. ¿De qué se encarga la fijación de objetivos? María Fernanda. Ya en el diseño de estrategias se dice que es el proceso que se va a desarrollar el plan o el enfoque estructurado para alcanzar los objetivos específicos, ya sea en el ámbito empresarial, en el organizacional o incluso en el personal. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para que exista a largo plazo el éxito, ya que proporciona lo que es un objetivo claro que permite a organizaciones y adaptarse de manera que se ofrezcan las oportunidades y las circunstancias correctas. Y en el 4, que es implementar estrategias, es el proceso que se pone en práctica los planes y acciones añadidas durante la fase de planificación, ya que si esta no es efectuada de manera correcta, no se implementa lo que es los objetivos. Además de esto, para implementar estas estrategias de manera efectiva se requiere lo que es el liderazgo, la comunicación, la actividad, incluso el fomentar ideas y planes estratégicos para que sean tangibles y beneficiosos para que, por ejemplo, en una empresa no vas a velar por tu bien común, por tu bien propio, o sea, solo por ti, sino tienes también que ver por los trabajadores, porque tenga beneficios, porque tu empresa salga adelante, para que así haya beneficios en la organización. Correcto, muchísimas gracias. Hablamos del análisis, hablamos de la aplicación de objetivos que se tienen que predefinir como claros y precisos lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Los objetivos se tienen que obviamente alcanzar y se tienen que lograr. Diseño de estrategias, la forma de cómo llegar a ese cliente, cómo llegar a esa persona, ¿no es cierto? Cómo poder vender. Capaz que, por ejemplo, María Fernanda no necesitaba un vehículo, pero yo le pongo tantas promociones y después le salgo vendiendo el vehículo, ¿no es cierto? Y lo que son, ahí viene también lo que es implementar también estrategias que serían en este caso de ventas, ¿no es cierto? Estrategias de ventas donde que supuestamente, y es lo que hacen algunas partes, ¿no? Dicen la promoción, yo me acuerdo muchísimamente cuando trabajaba en un lugar, decían la promoción
de esto es del 20%. Y era mentira, lo que le subía es el precio un poco más y después bajaba. Y el descuento no era el 20%, era el 5 o el 3%. No había tal porcentaje, ¿no? Vamos con la siguiente, establecer propuestas y control de lo planificado. Establecer presupuesto. Es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr un periodo de los objetivos monetarios. En otras palabras, esto quiere decir que un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. El control de la planificación se refiere a la capacidad de seguir y ajustar el plan de estudio establecido previamente. Esto implica monitorear el progreso, identificar posibles desviaciones o retrasos. Correcto, muy bien. Miren esa parte que dice establecer propuestas, no, obviamente después que nosotros miren, después de analizar, fijar objetivos, diseñar estrategias, de implementar estrategias, también establecer propuestas, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esas propuestas que nosotros podemos plantear frente a un negocio, frente a una compra, ¿no es cierto? Lo que podemos plantear es, y el otro que dice el control de lo planificado. Si es que todos esos 4 o 5 puntos anteriores que están cumpliendo con la misma calidad, ¿no es cierto? Nosotros hacemos un paneo, se podría decir, del control de lo planificado. Se está cumpliendo el paso 1, se está cumpliendo el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5. Realmente, todo esto realmente termina que se ha cumplido. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Como gobierno central, planifican la creación de una vía de primer orden desde Guaranda hasta el Chandía, por ejemplo, ¿no es cierto? Por dar un nombre, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un análisis que están los ingenieros, ¿no es cierto? Los ingenieros hacen un análisis, fijan objetivos, que sería la construcción, en qué tiempo se determina, ¿no es cierto? Diseño de estrategias, que sería como se llama la implementación de qué va a ser, cómo van a ser las vías, ¿no es cierto? Implementar estrategias también de desarrollo, que serían todo lo que viene, el equipo que se va a conformar, establecer propuestas, ¿no es cierto? ¿Por dónde sacamos? Digamos que hay una loma que nos separa, ¿no? Y en vez de esa loma, ¿por qué no le hacemos un túnel, por ejemplo? ¿No es cierto? Y el control de lo planificado, por ejemplo, se puede decir que todos estos pasos también se hayan cumplido y se hayan concretado, ¿no es cierto? Etapa de ejecución. Cuando hablamos de etapa de ejecución, ¿qué es lo que dice, no es cierto? Y estamos en las últimas partes ya de lo que nos toca esta parte. ¿Qué nos habla de etapa de ejecución? A ver, Lina, ayúdame por favor con la etapa de ejecución. La etapa de ejecución. Durante la fase de ejecución, el estudiante gestiona la información necesaria para la solución de la tarea planteada a través de la consulta de libros y materiales y de los recursos de las TICs. Transfiere conocimientos, selecciona y aplica métodos, procedimientos. En sí, la etapa de ejecución es una fase crucial dentro del ciclo de vida de un proyecto. En esta etapa se lleva a cabo el trabajo planificado para cumplir con los objetivos y metas de algún proyecto. En los objetivos de la etapa está la implementación del proyecto, gestionar los recursos, asegurar la calidad y como actividades claves está la asignación de tareas, gestión del tiempo, seguimiento de control y la gestión de comunicación. Gracias. Ya, correcto. Miren, esta etapa de ejecución viene a ser la más importante de todos, ¿no? Viene a ser el resumen de todos, porque esto es a través de lo que, por ejemplo, nosotros podemos utilizar esto, por ejemplo, la tecnología como recurso importante, ¿no es cierto? Los materiales que podamos hacer. Ya dijimos unos ejemplos, ¿no es cierto? Como ejemplos como tales, ¿no es cierto? Y podemos guiarnos, chicos, en consultas de libros, del internet, todo esto para que se pueda cumplir. O sea, esta es una situación que nosotros tenemos que ejecutarle y tenerle con las experiencias, se puede decir, bueno, aquí no habla de experiencias, ¿no? Pero para transmitir y para tener esos conocimientos y ese procedimiento, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro alcance, podría decir, para que de esa manera nosotros podamos tener esa ejecución efectiva, ¿no? De cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros nos podamos proyectar de una forma favorable, ¿no es cierto? Ayudados de la tecnología, ayudados de materiales, ayudados también de libros, revistas, de lo que hayan pasado. Por ejemplo, yo yo les digo, no, por ejemplo, había una época con nosotros los profesores del Milenio, hacíamos comida, ¿no? Nosotros comprábamos siempre comida y veíamos de Guaranda que nos llevan las comidas, lo decíamos. Hasta que sí, un cierto día, con un profesor, por ejemplo, que también era de la costa, que no trabajó obviamente tampoco ahí, nos pusimos, dijo, ¿por qué nosotros no podemos como profesores también cocinar? Y le preguntaba, ¿tú cocinas? Me decía, sí, yo también cocino, ¿por qué no cocinamos? Y nos dedicamos a cocinar y la comida que pagábamos a 25 20 dólares con champán y todo, pagaban a 5 y era de calidad, que nosotros les dábamos todo. Lo único que no traíamos de Holanda era
los pollos ya, los pollos asados, el resto de comida y arroz, de patacones, el resto de cosas de salsa, de mayonesa, todo lo hacíamos nosotros. Y llegábamos a una etapa de que decían, bueno, profesores, aparte de ser profesores, que no se dedican a poner un restaurante. Y nosotros decíamos, qué bueno, no, es buena la idea, porque a la gente le gusta nuestra comida, nuestro sazón, creo que debería ser. Entonces, esas etapas de ejecución nos basamos en que en toda la tecnología, las experiencias, materiales o libros, o por ejemplo, nosotros veíamos mucho en el internet o veíamos también en los libros cómo lo podemos hacer, ¿no es cierto? Para que, por ejemplo, los patacones salgan sabrosos, ¿no es cierto? Ya. Y ustedes deben saber, cuando las señoritas que saben cocinar, obviamente deben saber cómo se hace eso de una forma más adecuada. Entonces, nos guiamos en todos esos mecanismos y es la parte final. Y asimismo, para ejecutar un proyecto también debe haber todos esos principios y ayudarnos en todos esos esquemas para que se ejecute como tal. Y nosotros tenemos lo que es la parte final, que es la etapa de control. Acá es el control de calidad que hablábamos, Romina. Etapa de control. Se considera que esta etapa no solo alude al control que se realizará de la solución de las tareas, sino también se precisa de una valoración parcial periódica del funcionamiento y cumplimiento de las etapas y procesos del trabajo independiente y de esta valoración general e integral del sistema al finalizar su aplicación. Es decir, que la independencia cognitiva y la etapa de control son aspectos esenciales en el proceso educativo. El rol del profesor es vital para guiar y facilitar el Así es. desarrollo, mientras que los estudiantes deben asumir una postura activa y responsable en su propio aprendizaje. También la valoración periódica e integral en el sistema educativo es clave para garantizar que el aprendizaje sea efectivo y significativo. Correcto, ¿no? Mire, Romina, vamos a hablar de dos cosas, ¿no es cierto? Usted mañana tiene una empresa, ¿no es cierto? Tiene una empresa muy grande, por ejemplo, una exportadora, digámosle, ¿no es cierto? Una exportadora de camarones. ¿Usted haría esa etapa de control o buscaría una persona que conozca sobre el tema? Yo buscaría una persona que conozca más a profundo sobre el tema para que lo haga de la manera más correcta. Ujú, ya. Usted tiene mañana una institución educativa. Se crea un colegio, una institución educativa, una escuela, ¿no es cierto? Y necesita saber cómo se está trabajando las planificaciones, los controles, los docentes, las áreas y todo lo demás. ¿Haría usted como directora y dueña de esa empresa usted mismo o buscaría ayuda de alguna persona? Eh, Creo que sería trabajar en equipo conjunto a otra persona para así compartir ideas y entre las dos personas hacerlo. ¿No es cierto? Miren, a eso es lo que me voy, es que nosotros podemos generar lo que decía en la parte educativa, por ejemplo, es un control de calidad y también les voy a poner el ejemplo de los profesores y los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, antes había los supervisores, les comento chicos. Bueno, nosotros éramos muy muchachos cuando habían ellos. Ellos iban supervisando las escuelas, ¿no? Entonces, cuando ya venía un supervisor a un colegio, decían, el rector, pues nos decían, chicos, cuidado, por favor, los que estén uniformados, mándeles o póngales a un lado, porque este rato están los supervisores y nos van a venir a ver si están bien uniformados, si están los profesores trabajando. Los profesores debían estar obviamente en el café, en el bar, por ahí andando, ¿no? A ver, señores profesores, prohibidos este rato estar en el bar, este momentito ya viene el supervisor, todos vayan a las aulas, este ratito todos van a las clases, y nos decían correr, ¿no? A todos, y porque nosotros sabíamos estar en ese momento, por ejemplo, por ahí afuera, nos metían se puede decir, de una al aula, ¿no? Yo creo que sí es importante. Y también en la vida de todos, o sea, debe haber una persona que conozca del tema, ¿no? Entonces, por eso es que también se genera, se puede decir, mejoran también los productos, ¿no? Porque hay una persona que visualiza desde afuera lo que estamos dando ese servicio, ¿no? Por eso es que es importante. Tú como dueño, Romina, puedes ser parte de ese equipo de control, puedes ser parte de ese equipo de control, pero necesariamente necesitamos otro personal para que nos dé su punto de vista sobre las cosas que tú estás haciendo. Capaz que tú lo estás viendo, capaz que en el mismo trabajo tienes trabajando a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, y tú por el miedo qué dirá tu papá o qué dirá tu hermano del negocio que estás teniendo en ese momento, capaz que te quedas cohibida, ¿no? Pero vendrá una persona que no tenga nada que ver con la relación familiar y diría, no, estas cosas son incorrectas las que están llevando, en este momento se va a ir. Entonces, por eso es importante la etapa de control para un desarrollo también. Y en educación lo propio, ¿no? La etapa de control es la parte final, la independencia. ¿Y nosotros cómo hacemos de etapa de control? Por ejemplo, en este caso, cada semana, ¿cómo yo hago mi etapa de control? ¿Alguien me dice cómo le hago la etapa de control? En las semanas, ¿cuáles son esas etapas de control que hago con los estudiantes? ¿Cuáles son las etapas de control? A ver, chicos, ¿cuáles serían los mecanismos que utilizo para ver si es que el estudiante está aprendiendo, hace o no hace las actividades, está aprendiendo la clase? ¿Cuáles son las etapas de control que utilizo? Yo utilizo 3 cada Eh, semana.
realizar el QR, los test, también las tareas, las preguntas que nos hace. ¿No es cierto? La Esa es una forma, interacción. ¿no? La interacción, obviamente el test, obviamente el QR, porque es una situación que lo utilizamos diariamente, ¿no es cierto? Entonces, esas son las etapas que yo veo si el estudiante. Entonces, en el QR, más o menos yo me guío en el QR, con lo que ya les conozco que son pilas, ¿no es cierto? En el QR, solamente yo lo que les pido es lo que les más les interesa de la clase. No quiero que me hagan el resumen y el Padre Nuestro, porque eso ya está para los deberes, ¿no es cierto? Ahí tienen donde que ustedes se despapayen sacándome el resumen de todas las presentaciones. Pero justamente ahí en el QR solamente es una especificación clara de lo que te gustó de la clase, ¿no es cierto? Lo que te llamó la atención de la clase. Entonces vamos a ver en esta clase, en esta parte, lo que son las oportunidades, autodisciplina, marketing, promoción, etapa de ejecución, etapa de control y gestión del tiempo. En resumen, a lo que nos toca, la última, esta lámina que está aquí está dedicada para todo lo que hemos visto definitivamente y lo que hemos construido con los estudiantes, lo que son las oportunidades que se van generando mediante este proceso también, y obviamente el profesor como guía importante de ese motor, también con los estudiantes creando también esas oportunidades, como les daba el ejemplo, ¿no? Cómo hacíamos con los estudiantes y también el ejemplo que le puse con el profesor, ¿no? Cómo vamos creando esas nuevas oportunidades, ¿no es cierto? En el caso de los estudiantes aprender a hacer jabón, champú, y etcétera, etcétera, ¿no? La autodisciplina es un control. La autodisciplina viene a ser un control de nosotros, como tales, ¿no es cierto? Una autodisciplina que nosotros tenemos que tener. Como les dije anteriormente, hablando la autodisciplina con el control del tiempo, ¿no es cierto? Hay tiempo para todos, señores estudiantes. Carlos, hay tiempo para todos. Que no haya tiempo es una mentira. Si alguien dice no tengo tiempo para ti, es que no eres la opción en tal caso. Pero hay tiempo para todo. Marketing y promoción. Cuando hablamos de marketing y promoción, decimos que todo esto nosotros lo podemos hacer mediante una publicidad y una promoción, que esta puede ser mediante redes sociales o también puede ser mediante ¿qué? Redes sociales y expender, ¿no es cierto? Expender lo que hay en los centros comerciales, ¿no? Cuando llegan, ¿no? Expender cada uno de esos papeles donde están información y nos dan a conocer y nos venden cosas que realmente necesitamos, ¿no? En el caso mío que me vendieron, que también estoy también volviendo a vender si alguien me quiere comprar. Etapa de ejecución es la etapa donde que realmente lo permite, ¿qué? Lo permite para que se pueda generar. Obviamente, después que ha pasado cada uno de esos procesos, se pueden obviamente hacer para que se ejecuten como tales, ¿no es cierto? Y en la etapa de control, como yo les digo, esta etapa de control puede ser generado particularmente con usted como dueño de esa empresa y su negocio, pero siempre debe estar una persona que conozca del tema. Debe ser una persona que conozca del tema para que de esa manera se maneje de una manera también independiente, ¿no? Y la gestión del tiempo, lo propio, ¿no es cierto? Que nosotros podemos determinar lo importante y lo prioritario, ¿no es cierto? Y ahora sí alguien me puede decir qué es lo, entre las dos, cuál es la que define mejor, qué es lo más que más trasciende, lo importante o lo prioritario, chicos. ¿Qué es lo que trasciende más? ¿Lo importante o lo prioritario? ¿Lo urgente o lo prioritario? Lo urgente. Lo urgente, dice. Lo urgente, correcto. Muchísimas gracias. Por favor, el QR que está ahí, nos vamos a poner en el QR a ver rapidito lo que es actuación en clase y por favor me da anotando actuación en clase de la persona que voy a leer el QR en este momentito. ¿No ven? Es una aplicación muy rápida, ¿no? Que lo hacemos. Vamos a leer, o si no me va a leer el estudiante que está ahí, como quiera, lo que es actuación en clase, y le vamos a poner actuación en clase un punto también. Se está abriendo la aplicación, correcto, y vamos. Está ahí José Lor. José, no está ahí José. Dígame. Sí, sí, Y usted ya ha me escucha. sí, ha compartido su QR, ¿no es cierto? Léame lo que me ha puesto ahí un Sí, testamento sí, bastantísimo. A ver, sí, la clase trataba. me parece que está mal eh, internet. José, si te ayudo yo en la lectura, porque parece que está mal tu internet. ya está, gracias. Ya, en la clase se trataba, esta semana era sobre la independencia cognitiva, sobre las etapas de trabajo independiente, identificación de la oportunidad sobre la investigación y planificación, que son etapas fundamentales para el trabajo independiente y autónomo, la importancia de la atención al cliente para el éxito del trabajo independiente y autónomo. Puede ayudarse a construir relaciones sólidas y a atraer clientes
recurrentes del desarrollo de habilidades sobre la autodisciplina, que es fundamental para el trabajo independiente y la autónomo, de la gestión del tiempo, que es esencial para maximizar la productividad y cumplir con los plazos establecidos en las etapas de trabajo. Independiente y autónomo, las tareas sociales para promocionar su trabajo independiente y llegar a una audiencia amplia. La publicidad impresa, que es distribuir volantes y folletos en lugares estratégicos, tiene una etapa de planificación, en una etapa de ejecución y por último una etapa de control, que no solo alude al control que se realizará de la solución de las tareas, sino también se precisa de una valoración parcial periódica. Muchísimas gracias, ahí están, miren la actuación en clase de los chicos y en un resumen bien hecho, ¿no? Te felicito, estás tocando cada uno de los temas, veo que has estado siguiendo a la clase. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? A ver, necesito una pregunta sobre el tema de clase, chicos. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud, señores estudiantes? Señoritas, Wilson, dígame. Dicen, tengo un inconveniente. ¿Qué pasaría si en el trabajo autónomo una persona no planifica, no investiga? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, generalmente cuando hablamos, vamos a poner un ejemplo de la clase por ejemplo, de clases, ¿no? De un estudiante que no investiga, que no planifica, realmente primeramente la investigación es parte del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo te estoy dando un tema que se llama independencia cognitiva y tú no sabes lo que es el cognitivismo, qué es el conocimiento y esa situación, y solamente te doy por decir solo los términos generales o los aspectos conceptuales, ¿no? Lo que hacen otras universidades, solo te dan los temas y si tú no investigas, realmente vas a fracasar en tu conocimiento y obviamente los exámenes o los test no vas a poder cumplir. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la planificación debe ser conllevada para todo, y no solamente como guía de estudio, ¿no es cierto?, para tu conocimiento, sino que la planificación en una empresa, en una industria, en una fábrica, en un gobierno, si es que no hay planificación, es que no están haciendo nada, ¿no es cierto? Eso es lo prioritario. Entonces, estas dos cosas van de la mano, Wilson. Gracias por tu pregunta. Esas son importantes. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud más? Bueno, parece que quedó todo claro, entre paréntesis. ¿Quedó todo claro o no quedó todo claro? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, señores estudiantes. No se olviden hacer el QR, lo que es actuación en clases, y nos quedamos hasta ahí. Hasta la próxima.